Buenas. Oye, los niños, os quedáis en el sermón. No, es broma, os podéis ir. No, os vais a aburrir mucho si no. Em, Dios está trabajando en mi vida porque... No, tú no me entiendes porque estoy hablando en español. Me habla mi iPad porque no sé abrirlo. Em, que digo que Dios debe estar trabajando en mi vida porque vengo aquí ilusionado de veros, aunque siempre que venga me están insultando aparentemente, pero bueno. Es una señal de amor. Eso es una señal de amor, el abuso psicológico. Eh, bueno, si os parece, antes de empezar voy a orar. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las riquezas de tu sabiduría. Gracias, Señor, porque no las has guardado y escondido, Señor, sino que nos las has compartido y nos das tu Espíritu Santo que puede hablar a lo más profundo de nuestro ser, revelando, Señor, la verdad y enseñándonos y transformándonos, Señor. Te pido que hagas eso hoy aquí, Señor. Um, que nadie se acuerde de quién ha hablado o de qué ha dicho, pero sí recuerden, Señor, como tú les has hablado directamente al corazón, Señor, como tú has transformado sus vidas, Señor, como tú has removido cosas que estaban escondidas, Señor, y has traído a la luz cosas para su bendición, Señor, porque tú disciplinas y enseñas al que amas, Señor, y sabemos que tú nos amas. Nos ponemos en tus manos, te pedimos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hoy en día el mundo está bastante tranquilo. Entonces, cuando tú pones las noticias, ¿qué ves? ¿Ves orden o ves caos? Eh, y cuando miras, ¿qué tarifas? Y cuando miras a tu propia vida también, ¿qué ves? ¿Ves algo diseñado o un poco una vida, unos hechos un poco aleatorios? ¿Ves un propósito o ves mucho sinsentido alrededor tuyo y en tu propia vida? Hay un hombre, Alexander Fleming, que no era teólogo. Voy a mover esto porque si no va a acabar en el suelo. No era teólogo, no era ni siquiera cristiano en realidad, pero tenía una perspectiva que merece que escuchemos acerca de cómo Dios participa providencialmente en el mundo, ¿vale? Y esto viene de su propia experiencia. Dice, el que dice que las casualidades no existen, no ha visto cómo Dios va tejiendo cada hilo de nuestra historia. Y es que Fleming había experimentado cómo Dios utiliza la casualidad para bendecir a la humanidad. El 28 de septiembre de 1928, Fleming estaba volviendo de vacaciones y cuando llegó a su laboratorio en Londres se encontró que se había olvidado de limpiar un experimento que había hecho antes de las vacaciones. Había una placa de Petri con un hongo azul verdoso ahí creciendo y como era científico, en vez de coger y tirarlo, lo que hizo es que se puso a observarlo y se dio cuenta que alrededor de ese hongo la bacteria que estaba ahí, en la que él estaba experimentando, había sido destruida. Y entonces empezó a investigar qué era lo que había pasado y a partir de ahí fue que se inventó el primer antibiótico, la penicilina, ¿vale? Este descubrimiento fue una revolución en la medicina. De hecho, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, se redujo la mortalidad de las heridas de guerra de un 15% a un 3%, y desde entonces la penicilina ha salvado directamente más de 200 millones de vidas y se estima que más o menos otros 500 a 700 millones de vidas han sido salvadas por el impacto que esta medicina ha tenido en la comunidad científica y médica en cuanto a la inspiración en investigación y maneras de cuidar de las infecciones y cosas así. Entonces,
pasó todo esto. ¿Y qué concluyó Fleming? Pues no concluyó. ¿Sabes qué? A partir de ahora no pienso limpiar nada, porque así, ¿no? Me voy a estar sanando a la humanidad de todos sus males, ¿no? O pensó, porque lo que pasó también es que se tuvo que extender sus vacaciones, no por que quisiera, sino porque le ocurrió así, que fue lo que permitió que esa reacción ocurriese y que fuese observable a simple vista, porque si no probablemente él nunca se habría dado cuenta, habría visto un hongo y lo habría tirado y ya está. Entonces, por este error, él percibió que Dios estaba participando en la creación para, por su providencia, bendecir a la humanidad. Y esto es lo que vamos a ver hoy en el capítulo en Ruth capítulo 2. Es como Dios teje una historia de redención y de providencia en medio del caos producido por el pecado en la vida de Noemí y de su familia. Lo que parecía un sinsentido, Dios lo convierte en una historia preciosa que le glorifica y que bendice a su gente. Es algo que a nosotros nos invita a la humildad en frente a su sabiduría, a confiar en su fidelidad y a adorarle por lo bueno que Él es con nosotros. Entonces nos vamos a sumergir en el texto que es Ruth. Bueno, vamos a leer el último versículo del capítulo 1 y los primeros 4 del capítulo 2. Y es así. Dice, fue así como Noemí regresó de Moab acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Un día la moabita dijo a Noemí, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues, y al llegar se puso a espigar el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el pariente de Elimelech. Llegaba entonces Boz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. El Señor te bendiga, le respondieron ellos. Mira, y lo digo esto cada vez que predico acerca de este libro es verdaderamente magistral, ¿vale? No solo por el contenido, no solo porque está bien escrito, pero porque podemos, cuando leemos distintos libros de la Biblia, están escritos, ¿no?, en distintas formas. Puede ser los salmos, que son poesía, o libros de enseñanza, como muchas de las cartas del Nuevo Testamento, o libros históricos de documentación, como crónicas o reyes. Pero este libro es una historia real, pero está escrito como una historia. Y el escritor utiliza su manera de escribir para cautivar nuestro corazón y despertar en nosotros la gozosa esperanza de que lo que Dios hace con Noemí y Ruth lo puede también hacer en nuestra vida. Entonces, vamos a pillar esta historia bien antigua y vamos a remasterizarla en 4K Ultra HD para subir la resolución y poder fijarnos en algunos detalles, no solo de lo que ocurre, pero también de cómo se nos cuenta y qué importancia tiene eso, ¿no? Y a partir de eso, lo que quiero es que observemos 4 actitudes del corazón a las que se nos invita cuando nos enfrentamos a la providencia de Dios. Y esas tres son anticipación, atención y acción. Han acabado todas siendo con A, lo cual es una bella coincidencia. Pero primero vamos a ver cómo el autor hace esto, ¿no? Cómo él invita a que nuestro corazón obtenga o se ponga en una posición de anticipación. Y empezamos en los primeros 2 versículos. Vemos 2 cosas que ocurren. O sea, acaban de llegar estas 2 mujeres a Belén y dice, llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Y en el siguiente versículo nos hace una introducción un poco que parece un poco fuera de orden, ¿no? Nos dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y es como, vale,
nuevo personaje. Entonces, antes de que los personajes entiendan lo que Dios está haciendo, el autor nos revela que algo importante se está cocinando, ¿vale? Es el tiempo de la siega, que significa que es una temporada, que va a empezar una temporada de abundancia, ¿no? Y nos aparece este nuevo personaje que encierra promesa, que es Boz. Entonces, es como si el narrador nos está diciendo, presta atención, va a pasar algo muy bueno, ¿vale? Y entonces vemos que uno de los grandes regalos de la fe es esto, que nosotros podemos en nuestro día a día, antes de ver lo que está pasando o lo que va a pasar, podemos tener la confianza de que Dios está cocinando cosas buenas en nuestra vida. La anticipación bíblica no es un optimismo barato o vacío, ¿vale? Está basada no en el deseo nuestro de controlar nuestro futuro y llegar al fin que nosotros deseamos, sino en que con humildad reconocemos que Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros y para nuestras vidas. Mira, no sé si alguna vez, yo todavía hago esto, pero habéis mirado las nubes para intentar encontrar formas. Para mí es como, me hace sentirme como un niño pequeño otra vez. Y cuando miras al cielo e intentas ver si puedes encontrar un dragón, un perro, un corazón, es posible que ocurra que te pase por casualidad, por así decirlo. Que miras al cielo y dices, ostras, pues esto parece, eso puede pasar. Pero en realidad es mucho más fácil si tú tienes ya ese deseo de encontrarlo, ¿no? Y es lo mismo cuando estamos intentando ver la firma de Dios en nuestra vida. Tú no puedes ver un corazón en el cielo si estás dentro de tu casa y no miras a las nubes, ¿no? Y es lo mismo, si tú no estás buscando la mano de Dios y su firma en tu vida, va a ser casi imposible que te des cuenta de lo que Él está haciendo. Nuestra tendencia cuando perdemos un trabajo o perdemos a un ser querido o estamos totalmente sometidos por el pecado en nuestra vida, es que no naturalmente tendemos a anticipar lo que Dios está haciendo. Al contrario, nos suele conquistar la ansiedad y el miedo. Pero os puedo decir algo con total certeza. Dios está trabajando en nuestras vidas hoy. Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Su palabra dice en Jeremías 29:11, dice que Él, sus pensamientos hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para traernos el futuro que esperamos. Que es como, quiere decir que para que tengamos un futuro seguro que vamos a disfrutar. Entonces, no nos está prometiendo bienestar constante porque sabemos eso, todo lo hemos vivido, no, el bienestar constante no existe aquí. Pero lo que sí que nos está diciendo es que si nosotros humildemente confiamos en Él, vamos a tener un final extremadamente feliz. En medio de nuestras circunstancias, si ejercemos la anticipación, si nos alimentamos con las historias como la de Ruth y Noemí, con las promesas de Dios, si recordamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida en el pasado, vamos a tener más facilidad de identificar lo que Dios está haciendo en nuestro presente. Pero lo increíble es que como somos hijos e hijas de Dios, lo que Él nos promete es mucho, mucho más. Nuestra esperanza no se limita al mundo presente. Jesús nos dijo que Él se iba porque iba a preparar para nosotros una morada. Y que cuando estemos ahí, que Él iba a borrar, iba a secar toda lágrima de nuestros ojos. La promesa es que sí, en este mundo vamos a tener lágrimas. Va a haber algunas tristezas y algunos sufrimientos que no van a ser totalmente borrados aquí. Pero en comparación con lo que vamos a experimentar en la presencia de Jesús, es que todas esas cosas van a parecer como nada. La experiencia de estar en la presencia de Dios va a ser tan gloriosa, no que vamos a olvidar lo que ha pasado, pero no va a doler
como nos duele ahora, porque va a ser una gloria que nos va a invadir de alegría, de capacidad de disfrutar de la vida que Él nos da. Y a lo mejor estás pensando, y es lógico, ¿no? Que esto es, pues suena un poco como un optimismo barato, ¿no? Es como intentar imaginarte, ¿no? Es como lo de las nubes. Bueno, pues si miras y te imaginas que hay algo, pues te lo imaginas, pero al final es una nube, ¿no? Y lo entiendo, yo he tenido esperanzas que no se han cumplido, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Hemos deseado algo y hemos sido decepcionados o nos hemos encontrado decepcionados. Yo, como sabéis, hablo mucho de esto, pero la empresa que empecé hace 4 años, yo empecé con mucha ilusión y tuve que cerrarla y no salió bien. Y pues me quedé un poco como, ¿qué ha pasado, señor? ¿Te he oído mal? No entiendo. Pero lo que es la anticipación bíblica no está basada en que nosotros intentemos manipular a Dios o manipular las circunstancias para conseguir lo que nosotros queremos. Viene de una postura de humildad donde aceptamos que pase lo que pase, Dios sabe lo que está haciendo y tiene buenos pensamientos hacia nosotros. La esperanza de Ruth está anclada en el carácter del Dios de Israel. Pero nosotros tenemos aún más que Ruth tenía, porque nosotros vemos la cruz y sabemos que si el Padre estuvo dispuesto a dar hasta su Hijo en la cruz, ¿cómo no va a cuidar del resto de nuestras vidas? Por eso también nosotros anticipamos, no porque sea fácil o porque la vida va a ser sin dolor, pero porque sabemos que tenemos un Padre Celestial que es digno de confianza y nos ama. Pero entonces, si conseguimos, no observando la palabra, creyendo las promesas, despertar anticipación en nosotros, ¿qué podemos hacer para alimentarla? Pues lo que nos enseña Ruth es que tenemos que prestar atención. El autor dice en estos versículos, dice, y aconteció que aquella parte del campo era de voz, ¿no? Y usa una expresión que en el original, de hecho, es más como, y por casualidad casual, el campo era de voz. ¿Os notáis la ironía, no? Y más adelante dice algo similar, dice, llegaba entonces voz de Belén, o sea, empieza ella a trabajar en el campo y aconteció que llegó voz de Belén, y el original literalmente es como, ¡y sorpresa! Llegó voz de Belén. El autor está utilizando de ironía para hacernos ver, es como, no es casualidad. ¿Veis cómo está trabajando Dios? Esto es increíble, Él quiere que podamos ver eso y que nosotros pensemos, yo tengo que prestar más atención en mi vida a lo que Dios está haciendo. Porque no sé si vosotros sois como yo, pero cuando llegan las dificultades, lo que pasa es que en vez de tener anticipación y poder prestar atención, lo que hago es que me enfoco en la dificultad. Si me falta dinero, todo lo que veo son más gastos, entra la factura de no sé qué, y además este mes toca pagar el seguro anual del coche, y además Lucas ha roto no sé qué, y no funciona ya, y de repente todo como da vueltas sobre este tema, ¿no? Parece que este problema crítico es lo único que existe. Pero cuando llegue ese momento es para darnos cuenta que tenemos que cambiar el enfoque. No sé si conocéis lo que es un estereograma. Son estos dibujos que están hechos como de patrones repetitivos, un poco caóticos de colores, pero que si los miras de cierta manera, puedes ver que emerge como una figura en 3 dimensiones en medio del dibujo. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Sí, bueno. Desearía haber tenido una imagen, pero la verdad es que me olvidé de mandársela a Emma, lo siento. En mi casa teníamos un libro de estereogramas y me encantaba. Me podía pasar literalmente horas en el sofá intentando ver las imágenes. Intentaba desenfocar la mirada y de vez en cuando conseguía ver la imagen, pero enseguida se me escapaba, ¿no? Y lo que pasó es que mi madre vio que yo estaba ahí luchando para verlos
y me explicó lo que tenía que hacer. Me dice, Eduardo, lo que tienes que hacer es tienes que mirar a través de la página y es así como podrás ver el objeto que está escondido dentro de ese caos de color, ¿no? Y de hecho me enseñó una técnica. Me dijo, mira, te pones el libro así pegado a la nariz y despacito lo vas separando. Nunca más tuve problemas de ver esos objetos 3D dentro de lo que es el estereograma. Y es una técnica que yo creo que nos puede informar acerca de cómo podemos nosotros ver a Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles. Porque creo que la tentación puede ser ignorar las circunstancias. No, Dios es bueno, no me voy a preocupar. Y entonces un poco como que haces como si no está pasando lo que de hecho está pasando. Pero no es eso. Lo que tenemos que hacer es, como con el estereograma, a veces lo que hace falta es, de hecho, verlo con más detalle. Te lo tienes que acercar más. Pero, en vez de con la preocupación de ver más problemas, con la anticipación y con la intención de estar prestando atención para ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de esta cosa que parece caótica y sin sentido. Esta semana pasada, Tania y yo tuvimos, el viernes pasado tuvimos un cumpleaños de uno de nuestros vecinos que he conectado súper bien con él y decidimos, porque es un sibarita, le encanta la comida buena y tal, decimos, bueno, vamos a comprarle unos quesitos, pero de estos buenos y tal, excepto que no lo hicimos porque se nos olvidó y llegó el día del cumpleaños y estábamos en plan, ¿qué tenemos en casa? Sacamos todos los quesos de la nevera, es literal, todos eran Mercadona de descuento, Mercadona de descuento, Mercadona de descuento, y es como darle un regalo a alguien de un queso que valía 50 céntimos, no como grita, eres especial, ¿no? Y entonces estábamos los dos frustrados, conseguimos milagrosamente, de verdad, no pelear, pero estábamos como... Y entonces me puse desesperado a rebuscar por la casa y encontré una botella de Gran Reserva y un libro que teníamos repetido y uno de los dos no lo habíamos... O sea, había uno que estaba lleno de garabatos y el otro estaba bien nuevecito y digo, pues, a la bolsa va. Y cogimos los dos únicos quesos que no decían hacendado, descuento, y en la botella de vino y el libro, y estamos bajando en el ascensor de verdad como tan frustrados, tan irritados, y de repente pensé, ostras, ¿y si Dios tiene un plan mejor de lo que nosotros teníamos? Y de repente la anticipación empieza a burbujear dentro de mí y empiezo a ver las cosas de manera distinta. Fuimos al cumpleaños, le dimos el regalo, nos lo agradeció mucho, pero bueno, había mucha gente, no tal, pero el día siguiente recibo un mensaje. Y este amigo dice, estoy impresionado, parece que sabíais lo que necesitaba. Dice, este regalo es exactamente lo que yo quería, es algo que me ayude a desconectar y simplemente disfrutar durante unas horas. Dice, a partir de ahora, hasta que me termine el libro, todas las noches me voy a sentar con mi vinito y con mi quesito y con mi libro para relajarme. ¿Vale? Entonces, de nuestra situación y nuestro plan frustrado y de las obras que teníamos de casa, Dios consiguió hacer un regalo para mostrarle a mi amigo que le ama y que cuida de él. Entonces, sea cual sea la situación, tenemos que estar atentos. Tenemos que ser conscientes de esta realidad, de que toda sorpresa, toda coincidencia, todo plan frustrado no está fuera del control de Dios. Él puede obrar en medio de eso. Alguien estaba en la iglesia de las Rozas diciendo, es que hoy he perdido el autobús y no sé qué, tal. Oye, si pierdes al autobús, mira más allá. Si tienes una entrevista y te sale de culo, perdón a los latinos, mira más allá. Si haces un examen en la uni, sale mucho peor de lo que esperabas o de lo que te merecías. Mira más allá. ¿Qué es lo que está haciendo Dios?
Porque no es posible que no todo nos salga bien. De hecho, te puedo asegurar que no todo nos va a salir bien. Pero podemos estar seguros de que Dios no nos ha descuidado, no se ha olvidado de ti. Entonces, Ruth lo creía así. ¿Y cómo le llevó a responder? Pues la última actitud a la que nos invitan estos versículos de la historia de Ruth y de Noemí es que para disfrutar de verdad de la providencia de Dios tenemos que tomar acción, ¿vale? Nos dice que Ruth un día dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Esto es Ruth ejemplificando lo que es una fe activa, humilde y práctica en medio de una situación de gran incertidumbre. Lo de recoger espigas no es que ella fuese como muy emprendedora y tuvo una idea genial. Esto era parte de la cultura de Israel porque era parte de la ley de Moisés que Dios había dado a Moisés. Ellos tenían que no cultivar o no segar la parte del campo que estaba como cerca de los caminos, y de hecho tampoco, si estaban segando y se les caía algo al suelo, se suponía que tampoco lo deberían recoger. Y eso era la manera que Dios utilizaba para proteger a los pobres, a los extranjeros que podían estar pasando por ahí y que no tenían de qué comer, y para las viudas. Entonces Ruth acepta esta situación con humildad, porque ella no solo va y hace lo que por ley o sea, ella era extranjera y viuda, o sea, podía llevarse el doble, ¿no? Pero ella no va como con exigencias, ella va con expectativa de encontrar gracia en los ojos de alguien, ¿no? Dice, detrás de aquel que me lo permita, y literalmente la palabra que se utiliza ahí en otras partes de la Biblia se traduce como gracia. Y estas acciones de Ruth contrastan mucho con las acciones de Noemí y Elimelech, su marido, en el principio del capítulo 1. O sea, estamos mirando al principio del capítulo 2. En el principio del capítulo 1 oímos de una hambruna. ¿Y qué es lo que hacen Noemí y Elimelech? Se piran. Muy práctico, ¿no? Es como no hay comida, nos vamos. Pero seguir a Dios no es siempre práctico, ¿no? Dios no siempre nos pide que hagamos cosas prácticas. De hecho, lo que Él nos pide es que le escuchemos y que confiemos en Él, que busquemos su dirección, en vez de simplemente pensar cuál es la mejor estrategia, voy y ya está. Y podemos ver, ¿no?, por el resultado en el capítulo 1, qué es lo que pasa. Experimentan pérdida, tragedia y dolor, porque en vez de confiar en Dios, se buscaron ellos mismos sacarse las castañas del fuego. Entonces, esta es la clave cuando vamos a tomar acción. El filtro para nuestras acciones tiene que ser la humildad, ¿vale? Si tú estás a punto de tomar una decisión que a lo mejor te parece totalmente lógica dadas sus circunstancias, te recomiendo encarecidamente que dejes que el Señor busque tu corazón. Pregúntale: Señor, ¿estoy dependiendo de ti o me estoy protegiendo de ti? Señor, ¿estoy buscando la sabiduría de aquellos que tienen de tu sabiduría o estoy buscando el consejo que coincide con lo que yo ya he decidido? ¿Estoy quizás tomando una decisión que demuestra que creo que soy muy listo o que creo que tú de verdad sabes mucho más que yo? Porque Dios, dice la Biblia, honra la fe del humilde, pero se opone al orgulloso, a los que muestran una sabiduría religiosa que les beneficia, porque creen que se escapan de lo que les viene. Entonces, la fe humilde no siempre busca el cómo o no entiende el cómo. Lo que le importa es el quién. ¿En quién está puesto la confianza? Nuestra confianza está puesta en el Dios de gran fidelidad. Si os acordáis de otras semanas,
el Dios de Gesed, que es la palabra esta en hebreo, que significa gran fidelidad, amor fiel. Nuestra confianza está en la persona de Dios, no en nuestras circunstancias o no en lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Y si has estado prestando atención, espero que hayas notado que en estas tres características del corazón, estas tres actitudes del corazón, hay un hilo conductor que es la humildad. Porque para poder anticipar lo que Dios va a hacer en tu vida, tienes que tener la humildad de saber que tú no sabes lo que es mejor para ti. Y para poder estar prestando atención, también tienes que tener la humildad para darte cuenta en medio del caos que esto a lo mejor no es tan malo como parece. Y para poder actuar con fe, tenemos que también ejercer humildad, porque si no nos vemos atrapados en un ciclo de autoprotección, donde en realidad lo que estamos intentando hacer es tomar las decisiones que creemos que son mejores para nosotros. Y yo sé que todos hemos hecho eso en algún momento, yo desde luego lo he hecho. Así que si hoy te encuentras que llevas mucho tiempo intentando escribir tu propia historia, luchando para sobrevivir, para conseguir mantener como todo bien ordenadito en tu vida, en tu familia, tienes algo muy, muy sencillo que puedes hacer hoy, pero algo que de verdad cambiará la trayectoria de tu vida, que es entregarle, confiarle tu historia a Jesús. Si tú quieres disfrutar de la providencia de Dios, necesitas aceptar humildemente que Él sabe lo que está haciendo y esperar para ver lo que Él va a hacer en tu vida. Porque al final, como vimos con Fleming, este error o esta casualidad que ocurrió en el plato de Petri, si Dios puede utilizar eso para salvar la vida de cientos de millones de personas, ¿qué hará con tu fe? Mucho más. Entonces, si la banda podéis venir adelante, lo que os voy a invitar es, mira, bien sea que tú nunca has puesto tu fe en Dios, o que sí que lo has hecho, pero llevas una temporada intentando hacer las cosas a tu manera. Lo que quiero invitarnos es que respondamos a Dios y que le pongamos nuestra historia en sus manos, que confiemos en Él y en lo que Él está haciendo y que le pidamos que nos ayude a ver lo que Él está haciendo para que nosotros podamos disfrutar de la historia que Él está escribiendo en nuestra vida. Imagínate lo diferente que habría sido la historia de Ruth si ella no se hubiese puesto su confianza en Dios. Él está preparando a Boaz, Él está preparando la cosecha y ella se va a hacer otra cosa porque tiene un plan mejor. Se habría perdido toda esa bendición. Pero la cosa es que Dios es bueno con nosotros. Incluso en medio de esa situación difícil, extremadamente difícil, la más difícil que un par de mujeres podían experimentar en aquel tiempo, Dios no solo saca bendición para ellas o un poco de comida. Si no habéis leído la historia de Ruth al completo todavía, spoiler, de su linaje viene nuestro Señor Jesús. Dios la utiliza como parte de ese linaje, la hace parte de la historia de la redención de la humanidad y es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros. Así que os pido que os pongáis de pie. Si sentís en vuestro corazón que este mensaje es para vosotros, que lleváis tiempo intentando hacer cosas a vuestra manera, a lo mejor lleváis toda la vida haciendo las cosas a vuestra manera y os dais cuenta que no funciona, ¿sabes qué? No ignores esa voz, porque
La palabra nos dice que Dios disciplina a los que ama. Si Dios te está hablando, es una muestra más de que Él te ama. Acepta su voz y responde conmigo, ¿vale? Vamos a orar juntos. Señor, tantas veces he vivido mi vida a mi manera. Pero quiero confiar mi historia a ti. Te pido, Señor, que me salves y que me muestres lo bueno que tú tienes para mi vida. Amén. Señor, te pido que por favor tú escuches la oración de los que están aquí, que están viéndote, están sintiéndote hablar a sus corazones, Señor, y que tú les abras los ojos para que ellos puedan ver lo que tú estás haciendo en su historia, Señor. Que puedan quedarse entusiasmados con la gran historia de gloria, de providencia y de bendición que tú estás escribiendo en sus vidas, Señor, y que puedan quedarse animados ante cualquier situación de poder decir, ¿qué será lo que el Señor está haciendo ahora? Y recibir de la bendición que es ver, Señor, que tú estás con nosotros siempre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.